Muy buenas. En este vídeo descargaremos, instalaremos y configuraremos el cliente de correo Thunderbird. Además os mostraré un truco de Thunderbird. Comenzamos. Para descargarlo abrimos el navegador y escribimos en el buscador de Google Thunderbird. Pulsamos Enter. Abrimos la página web oficial de Thunderbird. Pulsamos en el botón descargar. Lo guardamos y pulsamos en abrir la instalación. Pulsamos siguiente, estándar para instalarlo en C y personalizada para instalarlo en otra ubicación. Siguiente, pulsamos siguiente, marcamos los iconos que queramos que nos cree, mi escritorio, mi carpeta de programas de menú de inicio y en mi barra de tareas. Yo en mi barra de tareas todo bien. Pulsamos siguiente y dejamos marcada la opción si queremos que sea nuestro cliente de correo predeterminado, la opción de usar Thunderbird como mi aplicación de cliente y correo predeterminada y pulsamos en instalar. Dejamos marcada la opción de ejecutar ahora y pulsamos en finalizar. En esta ventana vamos al menú archivo, nuevo y pulsamos en cuenta de correo existente, en la que tendremos que rellenar 3 campos: el nombre, dirección de correo electrónico y contraseña. Nombre, ponemos el nombre, dirección de correo electrónico, ponemos la dirección de correo electrónico y la contraseña. Dejamos la opción de recordar contraseña marcada y pulsamos en continuar. Para terminar de agregar la cuenta tenemos que elegir el protocolo que usaremos: IMAP o POP3. IMAP es un protocolo utilizado para acceder y gestionar correos electrónicos almacenados en un servidor remoto. Las características principales son: acceso remoto, permite a los usuarios acceder a sus correos electrónicos desde diferentes dispositivos y ubicaciones. Sincronización, mantiene los correos electrónicos sincronizados entre el servidor y el cliente de correo, lo que garantiza que los cambios realizados en un dispositivo se reflejen en otro. Soporte para carpetas, permite organizar los correos electrónicos en diferentes carpetas dentro del servidor, facilitando la gestión y búsqueda de mensajes. POP3 es un protocolo utilizado para recuperar correos electrónicos desde un servidor remoto y descargarlos en el dispositivo del usuario. Las características principales son: descarga de correo electrónico. Descarga los correos electrónicos del servidor al cliente de correo y elimina los mensajes del servidor. Operación sin conexión. Una vez descargados los correos electrónicos, pueden leerse sin necesidad de una conexión a internet. Configuración simple. Es más fácil de configurar en comparación con IMAP, ya que no requiere sincronización ni gestión de carpetas en el servidor, aunque la configuración automática de IMAP es igual de sencilla que en POP3. En resumen, IMAP es ideal para usuarios que necesitan acceder a sus correos electrónicos desde múltiples dispositivos y desean mantener una sincronización constante entre el servidor y el cliente. Por otro lado, POP3 es más adecuado para usuarios que prefieren una configuración simple y no necesitan acceder a sus correos electrónicos desde diferentes dispositivos o ubicaciones. La variación entre IMAP y POP3 depende de las necesidades específicas del usuario en términos de accesibilidad, gestión de correos electrónicos y preferencias de configuración. Yo, por mis necesidades, prefiero el protocolo IMAP. Vosotros seleccionad el que más os convenga y pulséis en el botón Hecho. Antes de seguir, vamos con el truco para enviar correos no deseados directamente a la papelera. Abre Thunderbird. Pulsa en la bandeja de entrada. Selecciona el mensaje de correo electrónico. Dale a la dirección del remitente y pulsa en crear filtro a partir de. En la ventana que se abre, dale a mover mensaje a
y pulsa en eliminar mensaje. Dale a aceptar. A partir de este momento, todos los mensajes que recibas de ese remitente irán directamente a la papelera. Y ahora seguimos por donde lo habíamos dejado. A continuación, que nos abre una ventana para iniciar sesión con nuestra cuenta de correo en el servidor donde creamos nuestra cuenta de correo, para dar permiso a Thunderbird a tener acceso a la cuenta que estamos agregando. Ponemos nuestra cuenta de correo electrónico o si ya nos aparece en la ventana, pulsamos en siguiente. Ponemos la contraseña y pulsamos en siguiente. Te aparecerá una ventana para verificar que eres tú quien está intentando iniciar sesión. Para verificarlo te enviará una notificación a tu teléfono móvil. Dile que sí, eres tú. En el siguiente paso pulsa en permitir para que Thunderbird acceda a tu cuenta de correo y le permita hacer lo que dice en esta ventana. Pues ya está. Cuenta creada correctamente. Pues eso es todo. Venga, hasta el próximo vídeo.